Todos somos Animales News, el único noticiero animalista de México, conducido por Sandra Segovia. Gracias amigos de Todos Somos Animales News, me da muchísimo gusto recibirlos una vez más en este espacio de las breves y hoy la verdad es que estoy muy entusiasmada porque nos acompaña en el espacio Frank Ortiz, representante de Abogados Animalistas de México. Bienvenido, Frank. Muchas gracias, Sandra, por tu recibimiento y un gusto compartir con todos los que te escuchan y te ven a través de las plataformas digitales. Oye, qué maravilla esto que haya una organización de abogados animalistas de México, pero cuéntanos, ¿qué te lleva a formar esta agrupación? Mira, yo soy de profesión abogado, salí en 2009 de la carrera y me desempeñé en otros rubros, digamos, humanos de la profesión. En 2016 aproximadamente conocí al colectivo de abogados animalistas México y me enseñaron que mi profesión como abogado podía tener una connotación distinta, es decir, ya no necesitaba per se defender humanos, ¿no? Y entender que la profesión del abogado podía llegar a crear realmente una estructura de protección a seres que en ese momento no se conversaba a lo mejor de manera muy puntual de personas no humanas, pero se defendía el derecho, la dignidad y la protección de la vida. Poco a poco fuimos encontrando realmente, yo en lo particular, el objetivo de mi carrera y bueno, es ahí donde hoy digo y a lo mejor una de mis maestras me dice, bueno, ¿y a ti quién te dio ese título? No, pero yo me lo autopuse abogado animalista, abogado de los animales, abogado de las plantas, abogado de la tierra y abogado del agua. Y del aire también. Oye, y qué maravilla, porque me parece que los cambios más revolucionarios que se están dando en materia de derecho en los últimos tiempos tienen que ver con lo que no son personas humanas, ¿no? Vemos ahora, pues, reconocimientos de ciudadanía o de personalidad jurídica de persona a ríos, lagos, animales no humanos. ¿Qué tan lejos estamos en México de poder empezar a experimentar este tipo de transformaciones jurídicas? Mira, hay algo que uno de mis grandes maestros, el maestro David del Círculo de Amparo de Puebla, me ha enseñado y ha sido el tema del constitucionalismo transformador, que justo hoy ya no tenemos que hablar de esas utopías que a lo mejor en 2016 pensábamos, ¿no? Hoy ya justo la Corte nos ha llevado a esa interpretación que digo, a los que somos abogados nos pone esta satisfacción tan grande de que hoy una nueva forma de entender el derecho está capturando la atención del más alto tribunal mexicano, donde justo se interpretan las normas. Hoy no tenemos una protección constitucional de los animales, pero hablamos de la protección y de su necesidad de incorporación. Y entonces, en tanto no está incorporado, pues nuestra corte hoy, que se encuentra en estos contextos tan complicados sociales, pero su trabajo ha sido en todo momento la interpretación de la Constitución y yo creo que México está en el camino de entender. Ya nos ha dado en 2018 una joya con esta resolución de amparo 163 del 2018, donde interpreta lo que es la vida del animal en el contexto constitucional mexicano y ese ha sido el parteaguas para desde ahí construir el verdadero significado del derecho animal. Sí, sin lugar a dudas ha habido muchas innovaciones y decíamos en otras conversaciones que es que pasamos, digamos, de un activismo que tenía una discusión más bien de índole científico. Todavía el siglo pasado, cuando yo empezaba a hacer activismo, la discusión era esa, ¿no? ¿Los animales sienten o no sienten? Y entonces todo tenía que ver con la ciencia, particularmente la veterinaria. Pero a los últimos tiempos, la discusión está en el ámbito jurídico, ¿no? Ahora las preguntas si los animales tienen derechos, qué tantos derechos tienen y cómo debería de considerárseles. Y muy interesante lo que mencionas porque efectivamente en la Suprema Corte pues están dando pues ya discusiones muy interesantes incluso para determinar personalidades jurídicas para algunos animales como Eli, la elefanta del zoológico de Aragón, e incluso corridas de toros. Hemos visto por ahí algunas transformaciones, no en la Constitución a nivel federal, pero sí en las estatales, que tienen que ver con este reconocimiento de sintiencia, que no es una personalidad jurídica, pero tampoco es dejarlo en cosas. ¿Qué opinión te merece esto que no es ni azul ni buenas noches?
Mira, yo considero y lo he manifestado que estamos dentro de un proceso evolutivo natural, que si bien la sociedad está entrando o ya tenemos bastantes años en ese proceso, también lo que construye una sociedad son sus normas, ¿no? Sus leyes, sus reglamentos, toda la forma en cómo nos vamos a estructurar, lo que está bien permitido, lo que no está permitido. Entonces, creo yo fervientemente que estamos en un contexto en el que vamos a entender cuál es el espacio de los animales, hablando jurídicamente, en nuestras reglas, en ese pacto que hicimos como humanos de vivir en sociedad. Y eso es muy importante porque nos está obligando a la reflexión. Aquellos que en su momento no creían que había algo que pudiera llamarse derecho animal, hoy ya lo toman como un hecho, pero simplemente no está justificado a lo mejor en las normas jurídicas. Los estados están teniendo estas conversaciones de manera muy particular con los gobernados y creo que a partir de que, digo, llevamos creo que 4 o 5 constituciones a nivel nacional que ya consideran o mínimo hablan de los animales en su constitución, creo que ya pone en la mesa esta necesidad que hoy creo que hay muchísima parte de la sociedad mexicana que entiende que los animales merecen ser respetados, protegidos, y bueno, ya vemos otro gran número de personas que consideramos que deben de ser sujetos de un derecho particular. Pero ¿cómo hacemos, Frank? Porque mucha gente me pregunta, oye, los animales ya tienen un reconocimiento de sintiencia y tienen ciertas garantías de protección y trato digno en algunas constituciones, pero en la vida diaria, en la práctica real, no vemos grandes transformaciones al respecto de lo que pasa con ellos. ¿Cómo podemos hacer para que ese espíritu constitucional que ya está en muchos estados se permee hacia la vida diaria de muchos de estos animales? Mira, nosotros lo vivimos a día con este contacto uno a uno con los ciudadanos. El tema de la insatisfacción de la norma o de la insatisfacción del cumplimiento justo de esta norma nos obliga a tomar estas reflexiones sobre quiénes están al frente de estos órganos de gobierno y que están obligados a cumplirlo. Es ahí donde implica la interiorización, esta reflexión por parte de nosotros de, bueno, si la persona que está al frente no tiene las capacidades, pues hay que empujar para que haya quien sí lo tenga. Puede resultar esta utopía, ¿no? Que vemos en donde una norma está muy bonita y dice cosas muy poéticas, y otra cosa es cuando vemos que realmente en su aplicación no sucede. Pero por eso mismo nace el colectivo de abogados animalistas y por eso nacen muchos colectivos donde nos agrupamos estos grupos, estas personas con ciertos intereses, que vamos entonces a ejercer este activismo que tú manejas y que tú bien lo has manejado por muchos años, y en donde nosotros decimos, bueno, si la autoridad no cumple, la autoridad que escuche, y si no escucha, pues entonces hay que acudir a los tribunales para que se haga escuchar de manera jurídica. Eso es lo que hoy se necesita porque nos damos cuenta que por el solo interés no sucede. Hay que hacer que suceda, y tú lo estás haciendo con Eli, estamos haciéndolo en el tema de tauromaquia, estamos haciéndolo en otros aspectos también. Yo creo que esa es la participación ciudadana activa, el activismo portal, es la única herramienta que hoy, creo yo, tenemos en nuestras manos para accionar, porque las leyes están, hay que hacerlas cumplir. Desde tu perspectiva, ¿hacia dónde debería de orientarse el activismo? ¿Hacia reformas jurídicas? ¿Hacia el cumplimiento de la normatividad actual? ¿Hacia la construcción de mecanismos de verificación? ¿Hacia las etiquetas presupuestales? ¿A qué le tendríamos que dar prioridad? ¿Construir voluntad política? ¿Hacia dónde tendríamos que dirigirnos en una primera instancia? Mira, yo creo que a partir del cumplimiento de lo que tenemos, que creo que es muy bueno, se ha ganado mucho hoy en día, pero a veces nos distraemos en otras necesidades para la evolución de esa norma, pero nos olvidamos que ya está. Entonces, yo creo que lo que tenemos que empujar ahora es su cumplimiento. Claro, la evolución natural de la ley va a pasar, ¿no? Va a llegar un político con mejores, a lo mejor, intenciones. Pero bueno, ¿qué pasa con lo que ya tenemos? Creo yo que hoy, a partir de que tenemos que conocer nuestras propias leyes, ¿no? Si vemos un acto de maltrato, bueno, voy a buscar o voy a preguntar si eso es realmente sancionable. Entonces, cuando yo encuentre que sí, tengo que ir y pedir que se ejecute lo que ya tengo. No podemos partir de castillos en el aire cuando tenemos cimientos muy buenos que han resultado de este activismo, que si no lo impulsamos, pues no va a poder saber si es efectivo o no es efectivo. Creo que así se hacen las leyes a partir de su efectividad, y creo que estamos en un momento crucial donde el clamor social de justicia es grande y donde los animales juegan un rol muy importante dentro de este clamor de justicia. Oye, Frankie, ¿cómo hacemos para proteger
los derechos que se han ganado, porque tristemente vemos, por ejemplo, ahora algunos estados, ¿no? Solo para poner un ejemplo, donde estaban prohibidas las corridas de toros y ahora están pensando, ¿no? Y le están dejando a los legisladores el tema de si deberían regresar a permitirse. ¿Cómo defendemos esos derechos que ya se han conseguido para estos animales? Claro, mira, y eso tiene que ver mucho con la calidad del legislador al que estamos votando, ¿no? Creo que es desde el conocimiento, ¿por qué? Y lo vemos hoy con este contexto que nos presenta la política y la democracia mexicana. Van a haber reformas a partir de ciertas decisiones que nosotros como gobernamos tomamos. Entonces, creo que no podemos echarle toda la culpa a un solo saco, sino hacer la reflexión como gobernados de qué es lo que quiero, qué me proponen, porque eso que yo hoy decido va a tener una consecuencia mañana. Estos estados donde están todavía en esta evolución de si continuamos o si lo mantenemos, creo que tiene que partir de un principio muy básico. Y lo digo en palabras muy llanas, a lo mejor, lo ya ganado no me lo pueden quitar si es positivo. Entonces, si eso me favorece y es bueno, pues la Constitución dice no me lo puedes echar para atrás porque es bueno para mí. Entonces, la gente tiene que entender que ya hay espacios ganados, pero volvemos a lo mismo. Es un tema de la evolución colectiva. Entonces, si nos mantenemos en esa inercia, en donde todo tiene que ir para mejor, todo tiene que ir para bien, pues bueno, creo que podemos seguir formando este contexto de sociedad mexicana que se decante por la protección de todos y de todas, como bien lo dice el título de este espacio, porque todos somos animales y todos somos iguales ante la ley, que es un principio básico y que hoy nosotros lo ponemos en un contexto pues más estructurado a lo mejor de manera jurídica, pero la emoción y el amor y la Claro. conciencia y la empatía está dentro. Oye, Frank, ¿cómo hacer las personas que están interesadas en estos temas, los abogados que se están especializando? ¿Qué le recomiendas a alguien que quiere perfeccionar su conocimiento en materia de derecho animal? ¿Por dónde tendría que empezar? ¿A quién debería acercarse? Porque claramente necesitamos pues más abogados animalistas. Mira, afortunadamente aquí en Baja California, donde yo radico, tenemos un convenio con la Universidad Pública del Estado, con la Universidad Autónoma de Baja California, directamente con la Facultad de Derecho. Es decir, el colectivo de abogados hoy nos dedicamos a formar abogados dentro de esa práctica que tienen, porque por tal, te voy a decir, en Baja California nos tocó dar la primer clase de Derecho Animal en una universidad en su área ya de posgrado. Es decir, necesitamos que las instituciones educativas le entren al debate. No digo que a lo mejor vayan a estructurarlo de manera inmediata. Hay que entrar a este debate. Los colegios de abogados que entren a este debate porque somos conocedores de esta teoría del delito, teoría del derecho. Bueno, hay que ponerlo. Ya estamos aquí arriba. Se han ganado muchos espacios. La propia Corte lo ha hecho, que son los más grandes eruditos, digamos, en el tema del bloque de control constitucional. Bueno, pues vayamos a esos espacios, pero bueno, también hay un interés muy genuino, ¿no? Y hoy vemos que muchos abogados en formación nos preguntan, ¿y yo cómo le hago? ¿Cómo puedo ser un abogado de animales? Pues tan solo con creer que tu práctica de derecho puede generar un espacio para entender una nueva forma. El derecho animal está en construcción, ¿no? Podemos ser estos abogados iniciadores de este nuevo entendimiento de derecho animal que, digo, no estamos solos, tú bien lo sabes, hay un bloque muy grande. Hoy creo que más que nunca el activismo en favor de los animales está más unido que muchos años anteriores. Hay bloques nacionales, hay bloques internacionales. Entonces, el Internet también es mágico, ¿no? Nos da oportunidad de conocer criterios a nivel internacional y creo que es muy interesante para las nuevas generaciones que tienen una particularidad que es la sensibilidad por el sufrimiento de los animales. Y creo que si transitamos a profesionistas capacitados, especializados y sobre todo conscientes y empáticos, vamos a tener una mejor ley, un mejor cumplimiento, pero es producto, insisto, de una evolución social, de una evolución profesional. Oye, Frank, muchas de las más innovadoras discusiones en materia de derecho animal de los últimos tiempos se están dando en Latinoamérica.
Sabemos del caso Estrellita en Ecuador, la ley sintientes que se está discutiendo en Argentina, el caso de la Constitución chilena que no pasó, pero el proyecto era realmente muy interesante, cosas muy interesantes que están pasando en Brasil. ¿A qué crees que se deba que este fenómeno está sucediendo en Latinoamérica y no en Europa como tradicionalmente había sucedido? Es correcto, digo, el movimiento inicia en Europa, pero digamos, hoy nosotros, creo yo, y eso es a lo mejor un particular punto de vista, tenemos una oportunidad muy grande porque hemos siempre conectado como núcleo familiar. Latinoamérica siempre se ha caracterizado por ser estos núcleos donde nos protegemos entre todos y donde vemos una cohesión social, y no solamente lo digo en el tema de animales, lo vemos en todos los contextos, en la Ciudad de México con el tema de los movimientos telúricos muy impresionantes, donde podemos empatizar muy grande, muy fuerte, perdón. Y Latinoamérica ha sido pie de lucha para este activismo, no solo en el tema de animales, sino hay un gran activismo en favor de los cambios sociales. Creo yo que justamente eso es lo que provoca el contacto con los animales, nos sensibiliza. Y te puedo decir que la pandemia justamente nos trajo una gran oportunidad de irnos a las 9 de la mañana y regresar a las 6 de la noche en nuestra vida normal antes de pandemia a estar viviendo con ellos full time. Nos obligó a entendernos mejor y a, si ya nos había dicho en 2012 la Convención de Cambridge, pues hay conciencia, ¿no? Hoy nosotros decimos, claro, sí la hay, ya he convivido con él. Hoy en la mañana un abogado me decía, yo tengo un animalito, incluso nada más me falta que hable. Digo, cuando me lo dijo, es un señor de 70 años, y yo dije, wow, esos cambios son los que impactan justamente nuestro contacto con el reino animal. No, y es impresionante. Ahora, recientemente en abril, que se publicó la Declaración de Nueva York, donde prácticamente no hace excepciones en cuanto a los tipos de animales que tienen conciencia y sintiencia, es francamente impresionante. Frank, podríamos estar aquí conversando horas y horas. ¿Cómo hacer las personas que quieren ponerse en contacto con Abogados Animalistas de México, quieren continuar esta conversación contigo? A través de redes sociales, Abogados Animalistas México, en Instagram, en Facebook, pueden encontrar el material que nosotros hacemos, pero también el material de otras organizaciones como la tuya, como la de Animal Naturalis, como Animal Heroes, PETA, porque al final es un trabajo en equipo. Entonces, ahí podemos seguir en comunicación, y este diálogo considero que da para mucho, da para siempre, pero desde el corazón. Buenísimo. Dos preguntas antes de irnos. Una, ¿nos va a tocar ver que se prohíban las corridas de toros en México? Yo creo que sí. ¿Nos va a tocar ver a los animales como sujetos de derecho en México? Sí, con mucha Bien, confianza en la naturaleza. Confiamos en que así sea porque hemos trabajado por eso. con eso nos quedamos, Frank. Te agradezco muchísimo que nos hayas visitado en el espacio y que nos vemos pronto, próximamente. ¿Te parece? Un saludo. Muchísimas gracias a todos los que se sumaron a este espacio. Nos vemos muy pronto en Nota de las Breves. Y no se olviden que todos somos animales, sí, también tú. Hasta la próxima.